Antes que nada, muy buenas tardes a todos en Perú, Argentina y en el Reino Unido. Mi nombre es Marcelo Sen, titular del Jean Martin Institute, y es un placer para mí darles la bienvenida a nuestros amigos de los tres países de Argentina, de Perú y del Reino Unido en esta que es nuestra tercera charla virtual del año. El Jean Martin Institute se dedica a difundir la obra del general San Martín en el Reino Unido. Es una institución sin fines de lucro y lo que tratamos de hacer es llegar a la comunidad británica con información que permita conocer más la obra de San Martín. Apoyamos también estudiantes y académicos a difundir su obra cuando está relacionada a la obra de nuestro prócer. Y por eso nuestros eventos son en el Reino Unido y normalmente en inglés. Esta pandemia, si bien nos impidió nos ha posibilitado llegar a mucha más gente a través de esta tecnología digital que estamos todos aprendiendo y hacer algo que era impensado prácticamente unos meses atrás, reunirnos con nuestros amigos en Perú y en Argentina y tener un evento donde podamos contar con la participación de todos ustedes. Por eso hemos hecho estas excepciones, nos hemos despegado un poco de nuestro libreto y hemos organizado también estas charlas en idioma castellano. Este es un evento muy especial para nosotros porque, como muchos saben, Perú entra en la cuenta regresiva de la realización del bicentenario y para nosotros es muy importante contribuir en lo que nosotros podamos y sumarnos a esta celebración. Por lo tanto, quiero agradecer al señor Ricardo Malga que gentilmente a través de la Embajada peruana trabajó con nosotros en la organización de este evento y es para nosotros muy especial este evento porque contamos con la participación del honorable embajador de Perú, Juan Carlos Gamarra Stills. El señor Gamarra Stills ha sido antes embajador de Suiza y también embajador de Perú ante la Santa Sede. El embajador tiene también estudios de Relaciones Internacionales y maestrías en Johns Hopkins, y para nosotros es un gran honor tenerlo hoy con nosotros. Hemos estructurado el evento de manera de invitar al señor embajador que diga unas palabras en el marco de esta cuenta regresiva que tiene Perú hacia el centenario. Para nosotros es también un gran honor tener hoy, por primera vez en nuestro ciclo de charlas, a Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire, que desarrolla actividades orientadas a la divulgación del patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires. Es el fundador de la Fundación Francisco Salamone, en honor del gran arquitecto de origen italiano, siciliano si no me equivoco. Quien haya recorrido La Pampa debe haber visto alguna vez alguna de sus obras, incluso tiene algún monumento a San Martín dentro de su obra y su trabajo. Pero el ciclo de charlas del historiador Eduardo Lázari no solo se remite a la historia arquitectónica, si bien sus ciclos de historia arquitectónica son muy famosos, también en Buenos Aires, yo diría que Eduardo es en realidad un especialista en la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural de la Argentina. Repasando su ciclo de charlas, ustedes si entran a su sitio oficial van a ver que tiene charlas incluso sobre tango, ahora comenzó un ciclo de las grandes orquestas, argentinos, y por supuesto un ciclo de arquitectura también. Escribió el libro Leyendas Urbanas e Historia de mi País, donde destaca personalidades, obras, leyendas de distintas partes de la Argentina. Eduardo participa regularmente en ciclos radiales y televisivos, es muy conocido en Argentina por todo su trabajo, y ese trabajo ha sido reconocido a través de varios premios que ha obtenido, como el Santa Clara de Asís. Quien ha escuchado alguna vez alguna charla de Eduardo sabe que cuenta la historia de una manera optimista, como él dice, entusiasta, y creo que de esa manera hace honor a ese que tuvieron aquellos que en algún momento tuvieron la idea de Argentina y de fundar esta nación. A mí me gustaría ahora pasarle la palabra al honorable embajador de Perú para que dé un marco a esta charla dentro de estas celebraciones del Bicentenario, y después vamos a pasar a escuchar a Eduardo.
Embajador. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Y digo tardes porque milagro en las épocas del Zoom que efectivamente en Lima, en Buenos Aires y en Reino Unido coincide y estamos de tardes todos. Es especialmente grato para mí participar en esta conferencia hoy, estando a pocas horas de celebrar los 200 años del desembarco del general José de San Martín en la bahía de Paracas, la costa sur del Perú, después de haber navegado 16 días en una expedición que partió de Valparaíso, cuyo destino en ese entonces era conocido solo por los más allegados al Libertador. Si bien ya existían en el Perú una serie de eventos y personajes que luchaban por la independencia, la llegada de San Martín marcó un hito y se puede considerar como el inicio del proceso que finalmente determinó el nacimiento del Perú como república independiente. Hoy es evidente que San Martín tenía una estrategia muy ambiciosa para liberar al Perú y parte de la misma fue desembarcar en un lugar calmado y lejano de las guarniciones realistas. Sabemos también que este desembarco revolucionó al interior del Perú y dispersó las fuerzas realistas. Por ejemplo, me recordaba hace poco un colega, amigo y orgulloso iqueño que la ciudad de Ica declaró la independencia el 21 de octubre, apenas una semana después de la llegada de San Martín. Esta audaz hazaña de desembarcar en Paracas permitió a San Martín llegar a la capital del virreinato con menos de la cuarta parte de hombres de los que tenía el ejército realista, para finalmente declarar la independencia del Perú un 28 de julio de 1821, como todos sabemos. Es así que hoy, a pocos meses del bicentenario del Perú, recordamos al Libertador con una serie de actividades que celebran su coraje e inteligencia y el rol decisivo que tuvo para la independencia de varias naciones. Quisiera agradecer una vez más al Instituto Sanmartiniano por la organización de esta conferencia y especialmente al doctor Eduardo Lazzari, que es el que nos va a hacer su presentación en unos instantes. Y también aprovechar para invitarlos a visitar nuestras redes, las redes de la Embajada del Perú en el Reino Unido, para que puedan conocer y participar en próximos eventos sobre nuestra historia, donde el general José de San Martín evidentemente tendrá un rol protagónico. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, señor embajador. Vamos ahora a hacer un pase aquí de magia. Voy ahora a pasarle el control al doctor Eduardo Lazzari para que él comience su charla y también tiene mucha información que vamos a mostrar en pantalla, así que lo voy a hacer ahora al señor Eduardo Lazzari, anfitrión. Bueno, doctor Eduardo Lazzari, una vez más, un placer tenerlo aquí con nosotros y ahora la audiencia virtual es de usted. Adelante. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí estar en este encuentro, participar. Quiero agradecer las palabras del señor embajador del Perú ante el Reino Unido, el doctor Juan Carlos Gamarra Skills. También agradecer a la baronesa Hooper, que participa de este encuentro, y por supuesto a todas las autoridades y los miembros del Instituto Sanmartiniano del Reino Unido, porque además en la coincidencia extraordinaria de este día, donde, como muy bien decía el embajador y en las charlas previas, los historiadores a veces como decimos en la Argentina, nos trenzamos en algunas discusiones para llegar a la precisión. Lo que sí estamos seguros es que hace exactamente hoy 200 años, San Martín contemplaba la costa de Paracas, soñando la realización de ese propósito que se había puesto desde los principios de su llegada a América. Y vamos a compartir, si les parece bien,
unas imágenes que nos van a permitir, ahí todos pueden observan una certificación con 2 retratos, ¿es correcto? Sí, sí. Perfecto, bueno, ustedes saben que los primeros años de la vida de José de San Martín son bastante azarosos para los historiadores porque en una invasión que el Imperio portugués hace sobre el territorio de Yapeyú, que es donde nace José Francisco de San Martín y Matorras, en esa invasión se incendian todos los registros de la iglesia de Yapeyú sobre las costas del río Uruguay, en la frontera que sería hoy con el Brasil, y entonces saber qué fue de la vida de San Martín antes de la vuelta de su familia a Europa, a España, a la península ibérica, es un poco difícil. Aquí les estoy mostrando uno de los grandes testimonios que San Martín pudo usar para demostrar que era quien él decía, porque don Juan José de San Martín el Padre, un hombre de una vida muy sacrificada al servicio del Imperio Español, había llegado a Buenos Aires y después de cumplir sus servicios aquí, conoce a Gregoria. Los dos vienen de la zona de Castilla en España, eran los dos españoles peninsulares. La conoce a doña Gregoria aquí en Buenos Aires y deciden casarse, pero por esas curiosidades propias de aquellos tiempos, el día en que se iba a hacer el matrimonio, 1 de octubre de 1770, ya a don Juan José lo enviaron rumbo a la Banda Oriental, así se llamaba lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, así que el casamiento fue por poder, ¿no? Una pequeña anécdota, pero a San Martín, cuando regresa a Buenos Aires en 1812, este certificado que estaba inscrito en la Catedral porteña hizo que pudiera demostrar, siendo hijo de quien era, que había estado en América, como él lo decía. Piensen ustedes que ya a los 5 años San Martín viaja con sus padres, primero se instalan en Málaga y ahí va a comenzar su larguísima carrera militar. Él ingresa, y esto es son esos encuentros que para los historiadores son fascinantes, él es aceptado como cadete del ejército español el 9 de julio de 1789, y eso relaciona 2 fechas. 9 de julio va a ser la fecha de la independencia argentina, 27 años después, y el 1789 marca que entró al ejército español solo 5 días antes del estallido de la Revolución Francesa. Es un dato que es interesante. Sabemos que San Martín peleó en el África, peleó en Francia, peleó en el Portugal, peleó en la propia península ibérica y alcanza su gran desarrollo como militar durante las guerras napoleónicas en 1808, en la batalla de Bailén. Estoy tratando de... ahí está, perdón. Bueno, aquí tenemos, este es un retrato muy simpático hecho en Buenos Aires a los tiempos que San Martín llega aquí, llega en marzo de 1812, pisa territorio americano. La primera curiosidad que tenemos que decir es que San Martín permanece de toda su vida solo 17 años en América, convirtiéndose en un hombre fundamental para la independencia de Sudamérica y para la historia, ¿no? Esto es muy, muy significativo. Este es un retrato bastante poco conocido, pero que fue pintado en Buenos Aires cuando llega a los 34 años de edad. Aquí tenemos una imagen de lo que fue el rescate de la casa natal de José de San Martín en el pueblo de Yapeyú. Si ustedes observan a la derecha se puede ver un pedestal con una pequeña urna.
ahí están los restos de los padres de don José de San Martín, que fueron traídos desde Málaga y desde Orense, en España, en la década de 1940 a este lugar. Así que esta era la casa del gobernador y esa era la función que su padre cumplía cuando San Martín nació aquí. Rápidamente, piensen ustedes que estábamos en pleno proceso revolucionario 1812 y surgen gran cantidad de dudas sobre ese hombre que había servido tan fielmente al imperio español y que llega a Buenos Aires diciendo que se quiere poner al servicio de las revoluciones. Se le imponen tres condiciones para darle, digamos, reconocerle su categoría, su grado militar. La primera fue, tenía que casarse. La segunda fue que tenía que crear un propio regimiento y adiestrar a sus propios soldados, es decir, le niegan el manejo de los ejércitos que ya estaban formados, ejércitos revolucionarios formados por milicianos, y en esa circunstancia la tercera condición era la más dura, porque tenía que demostrar que era capaz de, lo dice la resolución, tenía que ser capaz de matar a sus viejos colegas de arma, los maturrangos, que era el nombre despectivo que se le daba a los soldados del ejército español imperial. Aquí tenemos un retrato de quien fuera su esposa. Él la conoce en una tertulia y a los pocos tiempos, en septiembre, aquí vemos la copia del pedido de San Martín de obtener el permiso para casarse con María de los Remedios de Escalada, que va a ser su esposa durante 11 años, aunque comparten de vida solo 5. El resto, la vida militar de San Martín lo alejó de la compañía de su esposa. Aquí tenemos el acta de matrimonio. Por un permiso especial se le concedió casarse en la Catedral de Buenos Aires, algo que ya se iba dejando de hacer, y esto fue en el mes de septiembre de 1812. Ahí figura Nuestra Señora de la Merced, que es la parroquia donde está registrado este libro, que se ha conservado hasta hoy. Aquí tenemos, San Martín tuvo una sola hija en ese matrimonio que va a nacer en Mendoza mientras él está preparando el ejército de los Andes para cruzar a Chile y luego emprender la campaña libertadora del Perú. Esta es una fotografía de su única hija, que va a casarse con un delegado diplomático argentino que estaba en París, Mariano Balcarce, y van a tener 2 hijas. Aquí están María Mercedes Balcarce y San Martín, Josefa Dominga Balcarce y San Martín, Pepa, la más querida, y que fueron la alegría de la vida de San Martín en el exilio francés. María Mercedes va a morir soltera, Josefa Dominga va a casarse, pero va a morir sin tener hijos, con lo cual se da la particularidad de que no hay descendencia legítima de San Martín, que se agota en 1924. Esto para hacer un poco el entorno. Aquí están viendo ustedes un cuadro muy famoso de los que son conmemorativos de la historia argentina, que es el inicio del proceso revolucionario de Buenos Aires, que está enmarcado en todo el movimiento llamado juntista que se da en América luego de la caída de, digamos, las 2 prisiones, la abdicación del rey Carlos IV, luego la asunción de Fernando VII, la prisión de Fernando VII, la consagración como rey de José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, como rey de España, un hombre que los españoles rápidamente, para ponerlo un poco en ridículo, lo bautizaron como Pepe Botellas, haciendo alusión a que era hombre adicto, afecto a las bebidas espirituosas. Y la curiosidad que a los historiadores nos gusta mucho encontrarlas es que por razones de salud José Bonaparte era abstemio, así que lo que contribuyó a su desprestigio tuvo que ver con algo que no tenía
en su vida. Bueno, esa caída, digamos, de los reyes españoles, la creación de las juntas en los ayuntamientos, se traslada a América a partir de 1808, la Junta de Montevideo, luego en 1809 la Junta de Chuquisaca, y en el 10, como un reguero, como un rosario a lo largo de todo el imperio español americano, aparecen las juntas, donde hay que hacer un detalle importante, que es que la gran ciudad española de América, la capital española de América, que era Lima, la ciudad de los reyes, va a permanecer fiel a las autoridades peninsulares hasta el final de las guerras de la independencia. Es el último país que se suma a este proceso, y es allí donde va a aparecer San Martín. En Buenos Aires se produce el 22 de mayo de 1810 esto que estamos viendo, que es el Cabildo Abierto, que destituye al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y desde el 25 de mayo, que se conforma una junta gubernativa provisoria del Río de la Plata, desde Buenos Aires se va a mantener viva la revolución hasta que culmina la Guerra de la Independencia. Este es un dato significativo, porque de todas las revoluciones entre 1808 y 1811 que se dan en el territorio americano, la única que nunca va a caer es la de Buenos Aires. Algunos dicen que la consecuencia del orgullo que provoca que la revolución se haya mantenido tanto en pie es la que nos hace un poquito petulantes a los porteños, y algo de eso hay. La cuestión es que cuando San Martín llega a Buenos Aires, ya la Junta había desaparecido, se había intentado un gobierno más. La Junta que se forma eran 9 miembros, llegaron a ser 120 para incorporar los diputados de las provincias, que abarcaban en aquel tiempo la banda oriental, o sea, la República Oriental del Uruguay, todo lo que es el territorio argentino, el territorio actual de Bolivia y el Paraguay, que ya en 1811 dejó de depender de Buenos Aires, es decir, es el primer desgajamiento del viejo virreinato. San Martín llega en 1812, gobernaba un primer triunvirato, y él cumple con esos mandatos, forma el regimiento de granaderos a caballo, que luego va a tener una historia muy profunda en nuestra historia, va a pelear hasta la batalla de Ayacucho, es decir, desde 1813 a 1824, fue recreado a principios del siglo XX, y actualmente es el regimiento que tiene a su cargo la custodia del presidente de la República Argentina, y a su vez tiene varios destacamentos. Es el único destacamento del ejército argentino que está fuera del territorio nacional. En Boulogne-sur-Mer, la casa de San Martín es sede de un destacamento, y la casa es atendida por un granadero de San Martín. Tiene un destacamento en Yapeyú, otro destacamento en San Lorenzo, en el combate de San Lorenzo, en el convento de San Carlos en San Lorenzo. Aquí estamos viendo una medalla que recuerda el primer combate de San Martín en territorio americano. Y actualmente también custodian los granaderos el mausoleo del Libertador en la Catedral de Buenos Aires. En una epopeya pequeña, pero que ya marca el estilo y la audacia y la sabiduría militar de San Martín, en 4 días, 120 granaderos desde Buenos Aires llegan a San Lorenzo, que está a 350 kilómetros al norte de Buenos Aires, a orilla del río Paraná, y enfrentaron a 350 soldados de una tropa desembarcada que iba a saquear San Lorenzo, y en un combate de 15 minutos vencen a los españoles, a los imperiales, como nos gusta llamarlos, y logra sobrevivir San Martín, que fue en la carga de caballería. San Martín es quien logra establecer en América el valor de la caballería como una fuerza independiente de la infantería, es decir, logra modernizar las técnicas de la guerra, y como iba al frente de sus tropas, su caballo cae muerto por una
las esquirlas de un bombazo, y 2 sargentos, Cabral y Baigorria, logran salvar al jefe, que estaba a punto de ser lanceado, y dan la vida a ambos, y San Martín puede entonces dar por cumplidos sus propósitos. Se había casado, había armado su regimiento, y en ese combate mueren 40 españoles, mostrando que San Martín, desde el punto de vista militar, era un estratega y un táctico extraordinario. Un aspecto que me gustaría destacar, que tiene que ver con San Martín en estos aspectos políticos, siempre en lo que es la historiografía argentina se hace mucho más hincapié en el aspecto militar que en el aspecto político, pero San Martín, junto con Manuel Belgrano y junto con con Juan Martín de Pueyrredón, son los 3 hombres que logran este episodio que ustedes están viendo, que es la declaración de la independencia argentina el 9 de julio de 1816, en San Miguel del Tucumán, una ciudad que está a 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires y 1.500 kilómetros al sur de Chuquisaca, es decir, las 2 grandes ciudades, una la capital, la otra la Atenas de América, que conformaban el virreinato del Río de la Plata. Que, como detalle hay que decir, que ese virreinato cubría 5 millones de kilómetros cuadrados, era gigantesco. Aquí estamos viendo ese episodio que se dio aquí, el Acta de la Independencia. Lo que están viendo es la única fotografía que queda de la casa de Tucumán, así la llamamos nosotros, que fue la casa en la que se juró la independencia, que les voy a contar una intimidad que espero no trascienda. Esta casa fue demolida en el año 1900 y luego fue reconstruida, y es la casa que vemos hoy. Solo se conservó la sala histórica donde se declaró la independencia, y el Acta de la Independencia se declaró en 3 idiomas. Esto habla un poco de una característica que San Martín compartía con los hombres que fundaron la Argentina. La independencia se juró en castellano, en aymara y en quechua. Y se publicó, aquí están viendo una versión, como dice, parafrástica en idioma aymara. Se la imprimió en los 3 idiomas para que todos los pueblos supieran que había llegado la libertad a estas tierras. Lo que es importante destacar de este momento es que San Martín, de alguna manera, impulsó la independencia, porque si no se declaraba la independencia parecía ser una guerra civil por la forma de gobierno, y en realidad lo que se estaba buscando era la libertad. Este fue un quiebre muy importante. 1816, todas las revoluciones americanas habían caído bajo la reconquista española, y solo se mantenía Buenos Aires y el resto de las provincias unidas del Río de la Plata amenazadas por el norte, amenazadas por el oeste, y con la gran amenaza de una posible expedición que viniera desde España. Saben ustedes que Fernando VII ya había sido restaurado en el trono en 1813 y ya había restaurado la monarquía absoluta en España. Aquí hay que decir que San Martín aprovechó mucho su año entre 1811 y 1812 en Londres, donde alcanzó un gran conocimiento, por un lado, de la masonería, pero a su vez se dedicó al estudio de 2 aspectos muy interesantes que sirvieron para definir a la Argentina. Uno, lo que significó el constitucionalismo de carácter democrático, que era el que el Imperio Británico tenía, al contrario del Imperio absolutista español. Y el otro tema fue todos los planes que el Imperio Británico había desarrollado para atacar al poder español en Sudamérica, y le sirvieron mucho para establecer sus distintas campañas. Aquí tenemos la partida del Ejército de los Andes desde Mendoza, y aquí comienza lo que es la, digamos, campaña militar más asombrosa, más
extraordinaria y probablemente mejor preparada de la historia de América, que fue el cruce de los Andes. El cruce de los Andes se hizo a través de 6 cruces. Yo ahí incluí una foto donde ahí me estoy señalando a mí mismo. Pude hacer el cruce de los Andes a caballo y ahí uno descubre que tenían los 5.000 hombres que cruzaron, sobre todo por el camino de los Patos y el camino de Uspallata, que eran el grueso del ejército de los Andes, lograron cruzar desde el 18 de enero al 8 de febrero, es decir, no más de 20 días, y el 12 de febrero enfrentaron a los españoles en Chacabuco venciéndolos. Es algo que sigue asombrando hoy. Hay parte del trayecto que no lo ha hecho todavía ningún otro ejército en la historia de la humanidad, que se atraviesan los Andes a 5.000 metros de altura, y uno tiene que imaginar que no contaban con los medios de abrigo, los medios de transporte e incluso lo que podría ser la comida, ¿no? De los 5.000 hombres que cruzaron, murieron 100, desbarrancándose. De las 11.000 mulas, se desbarrancaron 5.000, y de los 1.500 caballos solo llegaron 490 para marcar lo que fue esta enorme epopeya. En Chile va a desarrollar 4 momentos extraordinarios: la batalla de Chacabuco, que, repito, el ejército terminaba de cruzar los Andes, el 8 y el 12 enfrentó al ejército al mando del general Maroto allí, venciéndolo en toda la línea. Los historiadores, que a veces, como no tenemos la ventaja de saber los resultados, que quedó la falta de explicación de San Martín de por qué razón no persiguió al ejército español restante. Hay que decir que fue una batalla muy difícil porque San Martín estaba en posición de atacante y no le sobraban hombres para hacerlo. Y luego de esta batalla va a venir el episodio que aquí vemos recreado con mucha solemnidad, donde José de San Martín y Bernardo de O'Higgins, su gran amigo, su gran aliado, va a jurar la independencia de Chile el 1 de enero de 1818. La batalla de Chacabuco fue el 12 de febrero de 1817, y el 1 de enero de 1818 se empieza a jurar en Concepción, luego en Chillán y finalmente en Santiago la independencia, que va a trastabillar por 2 batallas: la batalla de Cancha Rayada, que la vemos aquí, que fue un ataque por sorpresa del ejército español que había venido desde el Perú y había desembarcado al sur de Chile. Y lo que sorprende es que a los pocos días, esto fue el 19 de marzo y se creía que había desaparecido el ejército libertador, el 5 de abril, es decir, a los 15 días, se da la batalla definitiva que acaba con el poder español en Chile, salvo un pequeño reducto en el sur, que es la batalla de Maipú, que es la batalla más estudiada de la historia de la, digamos, independencia sudamericana, y que, digamos, es tan observada, tan estudiada desde el punto de vista de las tácticas y de las estrategias utilizadas por San Martín, que se encuentra reproducido el plano de esta batalla en uno de los salones de reuniones de la Academia Norteamericana de West Point, de los Estados Unidos, como un testimonio de homenaje. Este plano está junto al retrato del libertador San Martín allí. San Martín, entonces, ahí es en lo que nos interesa muy fuertemente hoy, comienza a preparar en un escenario muy desventajoso la campaña al Perú. Desventajoso porque la crisis política en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Argentina, va a desembocar en la caída del gobierno central en 1820,
Y San Martín publica la Orden General del Ejército de los Andes, que es esta que está aquí, y que enmarca el notable espíritu que San Martín lograba transmitir a sus hombres, ¿no? Digamos, no los engañaba. Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que ya estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Y acá viene la parte donde propone el sacrificio. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar. Cuando se nos acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres. Y lo demás no importa nada. Esto es extraordinario en el sentido de que en un párrafo San Martín logra reflejar el ánimo con el cual se prepara el ejército para viajar, ya ejército unido, es decir, el ejército de los Andes más el ejército de Chile rumbo al Perú. Hay un episodio, permítanme terminar aquí, que es que al caer el gobierno de Buenos Aires, San Martín resigna su condición de comandante en jefe del ejército de los Andes, habida cuenta que la autoridad que lo había puesto allí ya no existe, y los oficiales del ejército votan su continuidad, y eso es lo que le permite a San Martín seguir a cargo como comandante general de todos los ejércitos la campaña al Perú. Aquí he tomado de la Marina de Guerra del Perú esta simbólica imagen del desembarco de San Martín. Mañana se cumplirán 200 años, es decir, en las 6 naves que contemplaban la bahía de Paracas, San Martín iba a tomar primero contacto visual, luego contacto físico con el Perú. Y hay algo que yo quiero destacar siempre que me ha llamado la atención. En todas las cartas posteriores, incluso en su testamento, que luego lo veremos, San Martín siempre comienza llamándose a sí mismo como fundador de la libertad del Perú y mariscal de sus ejércitos. Es decir, San Martín siempre mantuvo una relación de afecto con el Perú que fue extraordinaria, y a lo largo de toda su vida, estamos hablando de 1820, en septiembre de 1820, piensen que le quedan 30 años de vida. San Martín aquí tenía 42 años. Hay un hecho histórico que fue la primera bandera de San Martín y la primera bandera del Perú, que es la bandera de Huaura, donde San Martín, hay una versión bastante romántica. Se dice que San Martín estaba contemplando el mar y varias bandadas de flamencos salieron volando hacia el cielo que estaba medio nublado, y allí es que vio esos triángulos rojos que iban iban a juntarse en el cielo, e inspiró esta bandera. Hay que decir que, sí tenemos esta bandera, que va a ser la que encabezará toda la campaña a partir de fines de 1820. Es probable que esta haya sido la bandera bajo la cual se juró la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, y lo que podemos decir es que San Martín con toda claridad marcó los colores de la bandera, de la bellísima bandera del Perú actual. Me gustó, sabiendo que iba a estar hoy el embajador del Perú en el Reino Unido, este popular homenaje que le hace un sargento de artillería del Perú al Libertador, porque es muy simpático en el sentido que el sol, que se convirtió en el gran emblema, la Orden del Sol, en el Perú, tiene que ver con el sol que ilustra el escudo nacional argentino y que ilustra la bandera nacional. Fíjense que a San Martín se lo dibuja aquí bastante artesanalmente, pero sobre todo fíjense cómo se pone a los
descendientes de los incas rompiendo las cadenas que San Martín pisa. Siempre me pareció una verdadera maravilla este retrato, por eso lo puse por aquí. Aquí tenemos una recreación. Por supuesto que todos los cuadros de conmemoración histórica tienen algo de prolijidad que en el tiempo en que se produjeron los hechos no es tal, pero aquí está San Martín proclamando la independencia del Perú. El 28 de julio de 1821 ya vamos rumbo al bicentenario. Y aquí San Martín, que en general nunca había asumido el carácter de líder político, fíjense que en la Argentina él influye para el nombramiento de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, uno de sus aliados políticos. Cuando llega a Chile, él no incorpora a Chile a las Provincias Unidas, sino que San Martín a lo largo de toda su carrera política y militar siempre fue un defensor de la autodeterminación de los pueblos. Por eso, incluso cuando le ofrecen el mando supremo en Chile, él prefiere que ese mando lo ejerza un chileno, Bernardo de O'Higgins, y al llegar al Perú, que era el lugar donde estaba la mayor resistencia a la independencia de los países americanos, él asume, pero se proclama con un título que es muy interesante, porque es protector de la libertad del Perú. Es decir, no se asume como director supremo, como presidente, sino en este rol de protector que va a, de alguna manera, ser su orgullo el resto de su vida. Aquí tenemos una doble representación en dos retratos contemporáneos del libertador Simón Bolívar y del libertador José de San Martín. Los historiadores todavía deseamos que aparezca perdida un acta de lo que pasó en Guayaquil, porque es uno de los grandes misterios, pero sí hay algunos datos que es importante destacar. San Martín era un hombre monárquico. Los tres hombres que conformaron lo que yo llamo el tridente de la independencia argentina, que fueron, los repito, Manuel Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón y José de San Martín, desde 1815 en adelante, los tres eran monárquicos, los tres eran democráticos, es decir, aspiraban a una monarquía constitucional que incluso se llegó a discutir con la posibilidad de entronizar en Buenos Aires a uno de los hermanos de Tupac Amaru, uno de los últimos descendientes del Inca. Y en el caso de Simón Bolívar, claramente entendió con mayor precisión el espíritu de los pueblos independientes americanos. Era republicano, pero con un, digamos, tono más autoritario que San Martín. En este sentido podemos decir que si bien de la entrevista de Guayaquil parece surgir como el ganador, el triunfador Simón Bolívar, hay que decir que el proyecto político de ambos terminó fracasando. Es decir, San Martín nunca vio la monarquía, ni la América la vio, pero logró que estos países fueran con todos los esfuerzos que significaron rumbo a las democracias. Y San Bolívar, que aspiró a ser el jefe de una gran confederación de naciones, va a terminar incluso exiliado de su propio suelo de Venezuela. En ese sentido, ese viejo lema que apareció después de la Revolución Francesa, de que las revoluciones siempre se comen a sus hombres, tiene algo de bastante dicha. Aquí estoy mostrando una de las pocas fotos que se conservan del estandarte de Pizarro, aquel estandarte con el que Francisco de Pizarro inició la conquista del Perú, que es el único bien material que del Perú se llevó José de San Martín, aunque los historiadores que nos gusta un poco trascender a las anécdotas, también decimos que se trajo el corazón de varias limenias, sobre todo Rosa Campuzano, con la cual llegó a tener una evidente intimidad. Este estandarte San Martín en su testamento se lo devuelve al Perú
y después se perdió en algún episodio dramático de la historia del Perú. Esta foto me gusta mucho porque es la empuñadura del sable de San Martín. Ustedes la están viendo quizá más amplia de lo que significa el tamaño real. San Martín había elegido un sable corvo, un sable que él había visto, lo mandó a hacer en Toledo, pero él lo había visto en su lucha contra los musulmanes, como se decía entonces, a los moros en el norte de África, un sable apto para caballería, bastante liviano y sobre todo con una empuñadura muy sencilla, así que este fue el sable que lo acompañó y que hoy está en el Museo Histórico Nacional, y la réplica de este sable es la que reciben todos los generales del ejército argentino, así como los almirantes de la Marina de Guerra Argentina reciben el sable del almirante Guillermo Brown, y los brigadieres de la Fuerza Aérea reciben una réplica del sable de Manuel Belgrano. Aquí quiero, y esto me va a permitir contar alguna anécdota, San Martín se va en 1824 hacia Inglaterra. Allí va a comenzar la educación de su hija, va a tener varias reuniones muy importantes. A veces lo que San Martín hace en sus 26 años de exilio ha quedado en el olvido. Tiene bastante comunicación con George Canning, que va a ser aquel hombre que va a tener una importancia fundamental para la historia argentina, aceptando y, digamos, firmando el primer tratado internacional que firmó la República Argentina, por entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue el Tratado de Amistad y Comercio con el Reino Unido. George Canning, además, fue quien aceptó la independencia argentina, un hombre que la Argentina tiene que seguir homenajeando. Tomás Guido fue el gran amigo de San Martín, lo acompañó en la campaña de los Andes, en parte de la campaña del Perú, y voy a contar una anécdota simpática de ya cuando San Martín estaba muy viejito. San Martín fue un hombre de una salud muy achacosa, no tuvo buena salud nunca, y en los últimos años de su vida incluso tuvo cataratas, lo cual le fue dificultando la lectura y la vista. Hay una carta muy linda que le manda San Martín a Tomás Guido en 1846 y le habla de que estuvo toda la tarde caminando por los Bois de Boulogne, que se había tomado el día para ir a los bosques de Boulogne en París, desde su casa en Grambourg. Y se sentó en un banco y frente a él se sentó una bella dama joven que empezó a mirarlo, a sonreírle, y él le contestó la sonrisa, y así estuvieron cerca de un par de horas mirándose y sonriendo. Y entonces San Martín le cuenta a Guido: así que imagínese que en un momento dado decidí levantarme, quizá la haya decepcionado porque la saludé y me retiré. Sepa usted, Tomás, que yo a esta altura de mi vida lo único que soy capaz de sostener son las miradas. Es decir, era el hombre, el gran confidente Tomás Guido, que murió en Buenos Aires en 1866. Esta foto es una foto de la casa que vivió José de San Martín en Grambourg, a 30 kilómetros de París, entre 1834 y 1848. Aquí lo visitaban argentinos, chilenos, peruanos, funcionarios franceses, primeros ministros de Francia, funcionarios belgas. Esta casa que se conserva y es hoy un convento religioso que hemos visitado, es una de las verdaderas maravillas del patrimonio histórico de los argentinos, de los chilenos y de los peruanos, porque tiene placas en el muro perimetral de la casa. La casa está intacta, aquí vivió sus mejores años San Martín con la compañía de su hija. Piensen ustedes que San Martín se va a Europa en 1824 con su hija de 8 años, con la que había compartido solo un año de vida, así que dedicó el resto de su vida a recomponer esa relación. Están las históricas máximas a su hija para educarla, porque en el viaje rumbo a Europa dijo que había ido acompañada de un diablotín.
O sea, la verdad que la niña era muy rebelde y después dedicó su vida a guardar la vida de su padre y finalmente a la memoria de su padre. Aquí tenemos un ejemplar de, digamos, no es un ejemplar, perdón, es la copia del testamento de José de San Martín, donde dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como Hacedor del universo, digo yo, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad. Fíjense que el Perú es lo primero que le surge en su testamento. Capitán general de la de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Quizá San Martín vivía, digamos, con desazón que la Argentina no lograba organizarse y ella corría el año 1844. Y el artículo adicional al final, que es el que importa para el Perú, es mi voluntad el que el estandarte que el bravo español don Francisco de Pizarro tremoló en la conquista del Perú se ha devuelto a esta república, a pesar de ser una propiedad mía, siempre que su gobierno hayan digamos, cumplido con las recompensas y honores con que me honró su primer congreso. Este es un documento fenomenal. Aquí tenemos la única fotografía que se ha conservado del libertador José de San Martín, un daguerrotipo de 1848, cuando San Martín abandona la casa que acabamos de ver rumbo a Londres. Él iba a ir a Londres, estalla una revolución en París y él pone su mirada en Londres, pero al llegar a Boulogne-sur-Mer, que es el puerto por el cual se cruzaba a Inglaterra, que se contempla Inglaterra desde Boulogne-sur-Mer, yo lo he visto hace poco tiempo, San Martín quedó fascinado por esa ciudad amurallada, alquiló una casa y allí iba a morir el 17 de agosto en este dormitorio. Estos son los muebles originales del dormitorio de la casa de Boulogne-sur-Mer que se encuentran hoy día en el Museo Histórico Nacional Argentino. La casa de Boulogne-sur-Mer fue comprada por el Estado argentino y hay réplicas de estos muebles. Como detalle muy importante, hay que decir que estaba este retrato de San Martín que le habían obsequiado en su dormitorio y el retrato de Simón Bolívar, que Bolívar le había obsequiado cuando estuvieron allí en Guayaquil. Esto es bastante significativo porque habla del respeto que siempre mantuvo, más allá de las posibles disidencias que hayan tenido, por el libertador del norte de la América del Sur. Aquí tenemos una fotografía bastante bien lograda artísticamente del mausoleo del libertador San Martín en la Catedral de Buenos Aires. El testamento de San Martín decía que San Martín, él dice: deseo ser conducido al cementerio sin ninguna clase de funeral, pero sí deseo que mi corazón repose en el de Buenos Aires. Al no ser clara la frase, la discusión era: ¿quiere que su corazón descanse en el corazón de Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires o en el cementerio de Buenos Aires? En 1880, como un gesto de reconciliación, fíjense cuánto le costó a la Argentina repatriar a San Martín, 30 años, se tardaron, y el presidente Nicolás Avellaneda decidió que era dentro de la catedral. Y el monumento que fue encargado en París a Albert Carrier-Vielius tiene algo que es sumamente emocionante, que es la República Argentina, la República del Perú y la República de Chile, sosteniendo el sarcófago, que no contiene los restos de San Martín, pero que simboliza la gloria del libertador. Y un detalle que es muy poco conocido y que espero que les guste, es que la lucarna de este templete es un sol de cristal de Bacará que representa al sol que San Martín impulsó para la Orden del Sol del Perú. No es el sol de la bandera argentina, sino el sol del Perú. Bueno, así vamos a dejar de compartir. Con esta larga, digamos, este largo relato, bueno, he hablado un poquito más de lo esperado.
quise contarles un poco de la vida de José de San Martín y sobre todo hacer hincapié en algunos aspectos que suelen no ser los más estudiados, que es el pensamiento político del Libertador. Un hombre que buscó liberar naciones, no buscó conquistar tierras para su patria. Es decir, él consolida la independencia de la República Argentina, que por entonces se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, luego da la libertad y consolida la libertad de la República de Chile, y finalmente consolida la independencia del Perú, aunque bueno, la demora de las tropas de Simón Bolívar en entrar le dejan la última etapa de la gloria independentista al libertador Simón Bolívar, con un detalle que a mí siempre me ha parecido extraordinario, que es la condición de San Martín de ser un buen perdedor en algún sentido. Él regresa a Lima, se saca el título de protector de la libertad del Perú, la pone en manos del primer Congreso Nacional del Perú y dice, bueno, ahora el Perú se tiene que hacer cargo de su destino. Me parece que esa es una de las virtudes políticas más importantes que San Martín dejó y que transmitió a los pueblos que liberó, y sobre todo llama poderosamente la atención cómo es, al contrario de la mayoría de los grandes líderes y de los grandes libertadores, un hombre con muy poca ambición, ¿no? En este sentido, en la Argentina ha habido mucha literatura exaltando esta falta de ambición de San Martín, pero yo concluiría diciendo que ese legado que San Martín dejó a todos nuestros pueblos es el que nos permite pensar rumbo al futuro, en las grandes virtudes que tenemos que recuperar para la felicidad de cada uno de los pueblos. Bueno, yo quiero darles las gracias por haberme escuchado en esta un poquito más larga. Te pido disculpas, Marcelo, por haberme extendido quizá unos minutos más de lo esperado, pero bueno, me pongo a disposición de ustedes y reitero mi agradecimiento a la baronesa Cooper, al señor embajador del Perú en el Reino Unido, don Juan Carlos Gamarra Skills, y a toda la gente del Instituto Sanmartiniano del Reino Unido que han tenido esta extraordinaria idea y que me ha cabido el honor de compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Lazzari. Vamos a hacer algo que generalmente se dice que no hay que hacer en estos eventos virtuales, pero les voy a pedir a todos los panelistas que están hoy si podemos habilitar los micrófonos, y lo que podemos hacer en este momento es darle un aplauso. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Han llegado varias preguntas. Bien. Me gustaría comenzar, la veo que está Gloria con nosotros, que es la persona que nos apoya con nuestro desarrollo desde que se fundó el instituto con Alan Tabush. Gloria, si quieres decirnos unas palabras, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede oír? ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias. A Eduardo Lazzari. Eso ha sido fascinante. Y yo encuentro que cada vez que tengo información sobre la vida de San Martín, puedo aprender algo más. Lo que me queda desde su presentación es eso, al final, que él ha luchado no para ganar territorios,
pero para la libertad de la gente. Y eso es singular, es único. No se puede decir que hay otra persona que ha trabajado de esta manera. Así, gracias, muchísimas gracias. Bueno, todo ha sido, bueno, no puedo expresarme muy bien en mi español, pero muchísimas gracias. Lo hace muy bien, Gloria, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Voy a leer un par de preguntas que tengo aquí. La primera, Ricardo Malca pedía si puede comentar un poco cómo es el tema de las expediciones, cómo fueron financiadas las expediciones de San Martín. Bien, es una excelente pregunta porque en el caso, digamos, vamos a dividir las tres. La campaña del Ejército de los Andes fue financiada por las Provincias Unidas del Río de la Plata y por cada una de los distintas, lo que después llamamos provincias, lo que eran las gobernaciones. Hay una carta muy simpática del director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, el virtual presidente de la Argentina en aquel tiempo, en la que le dice: aquí le mando 400 mantas, le mando 400 ponchos, le mando 5 clarines, le mando municiones. Pero lo único que le pido, es una carta que tiene hasta un poquito de vulgaridad, sabrán ustedes disculparme, pero lo único que le pido es que no me pida más nada. Si le sigo pidiendo a los porteños que sigan poniendo dinero para esta campaña, la próxima carta se la voy a escribir colgado desde la puerta del fuerte donde me van a poner allí. En Buenos Aires llegó a haber impuestos del 70% sobre los ingresos brutos para sufragar las campañas de la independencia. Es decir, la Argentina era un país muy poco poblado. Calculen ustedes que para los tiempos de la Guerra de la Independencia, lo que hoy es la Argentina no llegaba al 500.000 de habitantes. Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es decir, era un territorio prácticamente desierto, y la campaña del Ejército de los Andes se financió con el dinero, digamos, de las Provincias Unidas y mucho en Mendoza, donde San Martín era el gobernador. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, cuando empieza a preparar la expedición libertadora al Perú, tanto la Argentina como Chile estaban quebrados por las guerras de la independencia. A veces no se hace un estudio muy importante de lo que significó para estos pueblos las miserias, porque se perdían los hombres, se perdían los cultivos, se perdían los trabajadores que se convertían en soldados, y en esa segunda etapa, hacia el Perú, fue financiada por el gobierno de Chile, por algunos fondos que llegaron de Buenos Aires pero que se cortaron, y fue motivo de una gran discusión, sobre todo con el almirante Cochrane, que fue el jefe de la flota que condujo desde Valparaíso al Perú a los hombres del Ejército Unido, porque San Martín ahí, digamos, confiando en su victoria, se comprometió a que el Perú devolviera los dineros de los préstamos que se habían obtenido en el propio Chile, y eso le generó algunos conflictos con Cochrane. Pero digamos que en general fueron los pueblos libertados los que aportaban para las liberaciones que venían, ¿no? Pero digamos, había mucho de esfuerzo personal. Por ejemplo, es mítico, pero cierto, en Mendoza las damas patricias, así se las llama, las mujeres de los oficiales del ejército, eran quienes cosían los uniformes de los soldados. San Martín se había impuesto que todos los ejércitos a su mando tuvieran uniforme, y lo va a lograr, pero este es un comentario así un poco lo que nosotros en la Argentina llamamos un chisme, es decir, una
historia pero que no podemos documentar, en Mendoza durante 80 años a San Martín se lo respetaba pero no se lo quería porque muchos recordaban las pérdidas patrimoniales que las familias más ricas de Mendoza habían tenido porque San Martín todo lo puso al servicio del ejército de los Andes. Algo que le permitía hacer eso a San Martín fue la notable austeridad de su vida. Es decir, fue un hombre de una austeridad notable que siguió dependiendo hasta el último de sus días del pago de los retiros y de los sueldos que le enviaban desde América, ¿no? Así que esa sería. Otra pregunta que tenemos, y esta quizás es más para el embajador, una duda que uno tiene, cuando el doctor Eduardo Lázari comentaba, en algún momento aludió a la vida militar, a diferencia de la política de San Martín, diciendo que obviamente en Perú es donde se ve al estadista y al político más que al militar. Para nosotros en Argentina la historia de San Martín es principalmente una historia militar, mientras que Perú vio el lado más político y el lado del estadista. Pero también tuvo otro gran militar que contribuyó a la independencia, que fue Bolívar, y una persona muy distinta a San Martín. ¿Cómo se ven esas dos imágenes tan distintas y quizás tan complementarias en la historia de Perú? Tanto San Martín como Bolívar, y cómo se piensan hoy esas dos figuras. Bueno, la verdad es que sí, siempre en el Perú ha habido esta discusión o quizás cierta tendencia a escoger entre uno y otro, y algunos se declaraban o se declaran hasta hoy sanmartinianos y otros bolivarianos. Quizás basado ese sentimiento en haberse identificado de alguna manera con los valores que ellos representaron, ¿no? En el caso de San Martín, como lo ha expresado muy bien el doctor Lázari, se dibuja una tendencia hacia la monarquía, por ejemplo, para un futuro del Perú que pueda organizarse de acuerdo a una estructura que ya funcionaba y bien en Europa. Y claro, Bolívar, una tendencia más moderna probablemente, y quizás no tan experimentada, era quizás un salto al vacío en ese momento, pero en todo caso, dos personalidades diferentes, la modestia de San Martín, quizás más personalismo por parte de Bolívar. Entonces, yo creo que por eso es que hay esa tendencia a identificarse con uno o el otro. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, estamos llegando al final del evento. Queremos una vez más agradecerle, Eduardo, por su tiempo, por haber preparado esta charla para todos nosotros. Coincidirán conmigo que escucharlo a Eduardo a veces es difícil encontrar el equilibrio entre lo académico y la anécdota, ¿no? Y cómo el lenguaje a veces ayuda a traer la historia a un tiempo real. Y escuchándolo a Eduardo, uno encuentra ese equilibrio entre lo académico y las historias de vida, que creo que tienen también que ver con el interés que tiene Eduardo en la parte de los aspectos culturales también de la historia argentina. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por la intervención. Y señor embajador, muchísimas gracias por el apoyo y por su participación. Realmente nos honra con su presencia. A mí me gustaría usar los últimos 2 minutos para invitar a Juan Dávila, uno de los miembros del instituto, que comente brevemente las actividades que nosotros hacemos. Para aquellos que no nos conocen, nos pueden conocer un poquito más y vamos a cerrar el evento. Con otro pase de magia, le voy a pasar los controles ahora a Juan. Perfecto, ¿me pueden ver ahí? Sí. Sí.
Perfecto, voy ahora a compartir mi pantalla. Muy bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si quieren seguir más al Dr. Lazzari, esta es su página web, donde pueden encontrar acerca de sus artículos y sus últimas actividades. Como decíamos antes, el British St. Martin Institute es justamente una institución internacional con sede en el Reino Unido, que está justamente pensada para no solamente homenajear la vida del Libertador, sino también para unir el trabajo de nuestros países, tanto en Argentina como Chile y Perú, y los lazos que ha tenido con el Reino Unido. Como ustedes saben, somos una charity, una entidad de caridad establecida en el Reino Unido, justamente porque el general San Martín vivió en dos momentos de su vida, antes y después del cruce de los Andes en Londres. Y como decíamos antes, y bien lo explicó Marcelo al principio, nuestro interés es justamente desarrollar actividades culturales en torno a esta imagen, a la figura del general San Martín, y estrechar lazos de amistad y de cooperación. Dicho esto, el Instituto trabaja en cooperación en el Reino Unido con diferentes organizaciones, y es por eso también es importante que esta actividad está organizada con la Embajada del Perú. También tenemos relación con el Instituto Sanmartiniano del Perú y con el Instituto Nacional Sanmartiniano en Argentina. De hecho, como anécdota, les podemos contar que esta tarde tuvimos un muy buen email de parte de la Sociedad de Amigos de San Martín en Francia para organizar próximos eventos juntos. Lo cual es también muy interesante, que de hecho el presidente está relacionado con Artigas, con el héroe de la independencia de Uruguay. Bueno, como ustedes saben, nuestro patron es la presidenta de honor del evento, es la baronesa Hooper. Nuestro chairman emérito, nuestro presidente emérito es Alan Tabush. Nuestro chairman es Marcelo Llena, que estuvo hablando al principio, y tenemos también una representación ex oficio de la Embajada de Argentina y de la Embajada de Perú. Como academic advisor, como nuestra historiadora que siempre nos ayuda y nos apunta a qué literatura ver, tenemos también una profesional peruana, Natalia Sobrevilla, que nos estuvo guiando en algunas cosas para este evento, y le quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a María Marcó y al equipo de eventos por habernos ayudado en la difusión de todo este trabajo. Para quienes quieran hacerse miembro del instituto, hemos decidido en la última asamblea mantener los precios de los eventos, mantener los precios de afiliación al instituto, porque bueno, no hemos tenido casi gastos porque todos nuestros eventos están siendo online, que generalmente ustedes saben que los organizamos en el In and Out, en alguna residencia o demás, lo cual con esta situación de la pandemia estamos muy orgullosos porque además hemos logrado triplicar en algunos casos la cantidad de asistentes a los eventos que podían acceder solamente personalmente de las mismas charlas, y ahora pueden acceder también online. Nuestra sede está en la Embajada Argentina en Londres, y ahí tienen nuestra dirección de contacto, y pueden seguirnos también en las redes sociales en Facebook. Pronto tendremos una nueva página web en donde iremos colgando material sobre todas estas charlas. Por nuestra parte, ya pueden ir agendando. El próximo 18 de noviembre vamos a tener un evento con el señor Juan Ignacio Neves Sarriegui, que es un candidato a un doctorado en Historia, justamente en la Universidad de Oxford, que va a estar hablando sobre la prensa en el periodo de independencia en los tiempos de San Martín. Una charla muy importante que les recomiendo que lo vean, porque justamente él va a estar comparando las publicaciones y la prensa de la época. Así que muchísimas gracias. Esto es todo por mi parte. Gracias a todos por haber venido hoy, por estar con nosotros. Y Marcelo, te devuelvo el control. Gracias. Micrófono, Marcelo. Micrófono.
Uno sigue cometiendo algunos errores, a pesar de estar ya hace meses trabajando con esto. Una vez más quería decir muchas gracias a la baronesa Hooper por todo su apoyo. Eduardo, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y haber podido unir las audiencias de Perú, Argentina y el Reino Unido. Un placer escucharte. Señor embajador, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado y por participar hoy. Nos ha honrado con tu presencia, y a Ricardo Marco también por todo el apoyo en la organización. Aquí buenas noches, buenas tardes en Perú y buenas tardes en Argentina. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Doctor Lazari, adiós, mucho gusto. Muchas gracias, embajador, baronesa, un gusto. Ya. Adiós.